Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio especial del podcast de Teach Me Spanish School. Soy Ana Paz y estoy muy contenta de que estés aquí. El objetivo de este podcast es que escuches semanalmente el idioma español de manera natural. Platicaremos de temas interesantes relacionados con el idioma, México y los demás países hispanohablantes. La idea es que te diviertas mientras lo escuchas. Hoy continuaremos con la tercera parte de la lectura de La Navidad en las Montañas de Ignacio Manuel Altamirano. En la segunda parte supimos más acerca del cura y de su historia. Veamos ahora cómo continúa la novela. Capítulo 9. Los villancicos. Hasta entonces pude examinar completamente la persona del cura. Parecía tener como 36 años, pero quizás sus enfermedades, sus fatigas y sus penas eran causa de que su semblante, franco y notable por su belleza varonil, se advirtiese un no sé qué de triste, que no alcanzaban a disipar ni la dulzura de su sonrisa, ni la tranquilidad de su acento, hecho para conmover y para convencer. Quizás yo me engaño en esto, y mi preocupación haya sido la que puso para mis ojos en la frente y en la mirada del cura esa nube de melancolía de que acabo de hablar. Es que yo no puedo figurarme jamás a un pensador sin suponerlo desgraciado en el fondo. Para mí, el talento elevado siempre es presa de dolores íntimos, por más que ellos se oculten en los recónditos pliegues de un carácter sereno. La energía moral, por victoriosa que salga de sus luchas con los obstáculos de la suerte y con las pasiones de los hombres, siempre queda herida de esa enfermedad incurable que se llama la tristeza. Enfermedad que no siempre conocemos porque no nos es dado contemplar a veces a los grandes caracteres en sus momentos de soledad, cuando dejan descubierta el alma en la sombra del misterio. El cura era indudablemente uno de esos personajes raros en el mundo, y por eso yo no lo creía feliz. Hubiera sido imposible para mí, después de haberlo escuchado, considerarlo como una de esas medianías que encuentran motivos de dicha en todas partes. Continuando mi examen, vi que era robusto, más bien por el ejercicio que por la alimentación. Sus miembros eran musculosos y su cuerpo, en general, conservaba la ligereza de la juventud. Sobre todo, lo que llamaba mi atención de una manera particular era su frente de un profeta, que aun estaba coronada por espesos cabellos de un rubio pálido, era la mirada tranquila y dulce de sus ojos azules, que parecían estar contemplando siempre el mundo de lo ideal. Era su nariz, ligeramente aguileña y que revelaba una gran firmeza de carácter. Todo ese conjunto de facciones acentuadas y de un aspecto extraordinario estaba corregido por una frecuente sonrisa que, apareciendo en unos labios bermejos y ligeramente sombreados por la barba, y en unos dientes blanquísimos, daba al semblante de aquel hombre un aire profundamente simpático, pero netamente humano. Su traje era modestísimo, casi pobre, y se limitaba a chaqueta, chaleco y pantalón negros de paño ordinario, sobre todo lo cual vestía, quizás a causa de la estación, un sobretodo de paño más grueso y del mismo color. Cuando acabó de hablar con el alcalde, se levantó y haciéndome una seña me presentó a aquel honrado personaje, a quien no solamente saludé, sino que en cumplimiento de mis deberes militares me presenté oficialmente, habiéndome excusado él con suma bondad de la fórmula de presentación en la casa municipal esa noche, aunque ofrecí poner en sus manos mi pasaporte al día siguiente. Después, el cura me presentó a un sujeto que había estado hablando con él, juntamente con el alcalde, y cuya inteligente fisonomía me había llamado ya la atención. El señor, me dijo el cura, es el preceptor del pueblo, de quien yo soy ayudante, pero todavía más, amigo íntimo, hermano. Es mi maestro, señor capitán, se apresuró a añadir el preceptor. Yo le debo lo poco que sé, y le debo más, la vida. Ch, replicó el cura. Usted es bueno y exagera los oficios de mi amistad, pero usted está fatigado, capitán, y preciso será tomar un refrigerio, sea que quiera usted dormir o bien acompañarnos en la cena de Navidad. Yo no lo acompañaré a usted porque tengo que decir la misa de gallo. Ya sabe usted costumbres viejas y que no encuentro inconveniente en conservar, puesto que no son dañosas.
Aquí no hay desórdenes a propósito de la gran fiesta cristiana y de la misa. Nos alegramos como verdaderos cristianos. Guióme entonces el cura a un pequeño comedor en el que también ardía un agradable fuego, y allí nos acompañó al preceptor y a mí mientras que tomábamos una merienda frugal. Pues no quise privarme del placer de hacer los honores a la tradicional cena de Navidad. Después, dejándome reposar un rato, salió con el preceptor a preparar en la iglesia todo lo necesario para el oficio. Cuando volvió, me invitó a dar una vuelta por la placita, en que se había reunido alguna gente en derredor de los tocadores de arpa y al amor de las hermosas hogueras de pino que se habían encendido de trecho en trecho. La plazoleta presentaba un aspecto de animación y de alegría que producían una impresión grata. Los arpistas tocaban sonatas populares y los mancebos bailaban con las muchachas del pueblo. Las vendedoras de buñuelos y de bollos con miel y castañas confitadas atraían a los compradores con sus gritos frecuentes, mientras que los muchachos de la escuela formaban grandes corros para cantar villancicos, acompañándose de panderetas y pitos, delante de los pastores de las cercanías y demás montañeses que habían acudido al pueblo para pasar la fiesta. Nos acercamos al más grande de estos corros y a la luz de la hoguera pude ver rostros y personajes verdaderamente dignos de Belén, y que me recordaron el hermoso cuadro del nacimiento de Jesús de nuestro Cabrera, que decora la sacristía de Tasco. En efecto, esas cabezas rudas, morenas y enérgicamente acentuadas, con sus flotantes cabelleras grises y sus largas barbas, esas sonrisas bonachonas y esos brazos nervudos apoyándose en el cayado, parecen ser el molde que sirvió a nuestro famoso pintor para su adoración de los pastores. Y junto a ellos, haciendo contraste, las muchachas del pueblo con su fisonomía dulce, sus mejillas sonrosadas y su traje pintoresco, y los niños con su semblante alegre, sus carrillos hinchados para tocar los pitos o sus bracitos agitados tocando los panderos. Todo aquello me pareció un sueño de Navidad. El cura notó mi curiosidad y me dijo: esos hombres son en efecto pastores de las cercanías, y pastores verdaderos como los que aparecen en los idilios de Teócrito y en las églogas de Virgilio y de Garcilaso. Hacen una vida enteramente bucólica y no vienen a poblado, sino en las grandes fiestas como la presente. A pocas leguas de aquí están apacentándose hoy sus numerosos rebaños en los terrenos que les arriendan los pueblos cercanos. Estos rebaños se llaman haciendas flotantes. Pertenecen a ricos propietarios de las ciudades y muchas veces a un rico pastor que en persona viene a cuidar su ganado. Estos hombres son dependientes de esas haciendas y viven comúnmente en las majadas que establecen en las gargantas de la sierra. Hoy han venido en mayor número porque, como usted supondrá, la Nochebuena es su fiesta de familia. Ellos traen también sus arpas de una cuerda, sus zampoñas y sus tamboriles y cantan con buena y robusta voz sus villancicos en la iglesia, aquí en la plaza y en la cena que es costumbre que dé el alcalde en su casa esta noche. Justamente van a cantar. Óigalos usted. En efecto, los pastores se ponían de acuerdo con los muchachos para cantar sus villancicos y preludiaban en sus instrumentos. Uno de los chicuelos cantaba un verso y después los pastores y los demás muchachos lo repetían acompañados de la zampoña, de la guitarra montañesa y de los panderos. He aquí los que recuerdo y que son conocidísimos y se han transmitido de padres a hijos durante 100 generaciones. Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis visto. En el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. Los pastores daban saltos y bailaban de contento, al par que los angelitos tocaban los instrumentos. Los pastores y zagalas caminaban hacia el portal, llevando llenos de frutas el cesto y el delantal. Los pastores de Belén todos juntos van por leña para calentar al niño que nació la Nochebuena. La Virgen iba a Belén, le dio el parto en el camino y entre la mula y el buey nació el Cordero Divino. A las 12 de una noche, que más feliz no se vio, nació en un Ave María sin romper el alba el sol.
Un pastor comiendo sopas en el aire divisó un ángel que le decía: ya ha nacido el Redentor. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Las alas del corazón que le sirvan de pañales. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré una torta de manteca y un jarro de blanca miel. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, camina para Belén hasta llegar al portal. Al ruido que llevaba el santo José salió, no me despertéis al niño, que ahora poco se durmió. Pero los siguientes, por su carácter melancólico, me agradaron mucho. Una gitana se acerca al pie de la Virgen pura, hincó la rodilla en tierra y le dijo la aventura. Madre del amor hermoso, así le dice a María, a Egipto irás con el niño y José en tu compañía. Saldrás a la medianoche ocultando al sol divino, pasaréis muchos trabajos durante todo el camino. Os irá bien con mi gente, os tratarán con cariño, los ídolos cuando entréis caerán al suelo rendidos. Mirando al niño divino le decía enternecida, ¿cuánto tienes que pasar, lucerito de mi vida? La cabeza de este niño tan hermosa y agraciada, luego la hemos de ver con espinas traspasada. Las manitas de este niño tan blancas y torneadas, luego las hemos de ver en una cruz enclavadas. Los piececitos del niño tan chicos y sonrosados, luego los hemos de ver con un clavo taladrados. Andarás de monte en monte haciendo mil maravillas, en uno sudarás sangre, en otro darás la vida. La más cruel de tus penas te la predigo con llanto, será que en tus redimidos, Señor, hallarás ingratos. No parece sino que el poeta popular y desconocido que compuso este villancico de la gitanilla quiso, a propósito del niño Jesús, encerrar en una triste predicción la que ante la cuna de todos los niños puede hacerse de los sufrimientos que los esperan en la vida. Y después de versos tan melancólicos, los cantares concluyeron con este que lo era más aún. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Todos estos villancicos antiguos son de origen español, dijo el cura, y yo advierto que la tradición los conserva aquí constantemente como en mi país. Respetables por su antigüedad y por ser hijos de la ternura cristiana, tal vez de una madre, poetisa desconocida del pueblo, tal vez de un niño, tal vez de infelices ciegos, pero de seguro de esos trovadores obscuros que se pierden en el torbellino de los desgraciados. Yo los oigo siempre con cariño porque me recuerdan mi infancia, pero desearía de buena gana que los sustituyeran por otros más filosóficos, más adecuados a nuestras ideas religiosas actuales, más propios para inspirar en las masas en esta noche sentimientos no de una alegría, de una ternura inútiles, sino de una caridad y una esperanza siempre fecundas en la conciencia de los pueblos. Pero no hay quien se consagre a esta hermosa poesía popular, tan sencilla como bella, y además sería preciso que el pueblo la aceptase gustoso, para que se pudiera generalizar y perpetuar. Capítulo 10. Misa de Gallo. Pero he ahí las 11:30, dijo el cura al oír el alegre repique que anunciaba la misa de gallo. Si usted gusta, nos dirigiremos a la iglesia, que no tardará en llenarse de gente. Así lo hicimos. El cura se separó de mí para ir a la sacristía a ponerse sus vestidos sacerdotales. Yo penetré en la pequeña nave por la puerta principal y me acomodé en un rincón desde donde pude examinarlo todo. El templo, en efecto, era pequeño como me lo había anunciado el cura. Era una verdadera capilla rústica, pero me agradó sobremanera. El techo era de paja, pero las delgadas vigas que lo sostenían, colocadas simétricamente, y el tejido de blancos juncos que adhería a ellas la paja estaba hecho con tal maestría por los montañeses que presentaba un aspecto verdaderamente artístico. Las paredes eran blancas y lisas y en las laterales, además de 2 puertas de entrada, había una hilera de grandes ventanas, todo lo cual proporcionaba la necesaria ventilación. En la iglesia de aquel pueblecillo afortunado y en presencia de aquel cura virtuoso y esclarecido, comprendí de súbito que lo que yo había creído difícil, largo y peligroso, no era sino fácil, breve y seguro, siempre que un clero ilustrado viniese en ayuda del gobernante. He ahí a un sacerdote que había realizado en 3 años lo que la autoridad civil sola no podrá realizar en medio siglo pacíficamente. Allí veía yo una casa de oración.
Allí el espíritu inspirado por la piedad podía elevarse sin distracciones hacia el Creador para darle las gracias y para tributarle un homenaje de adoración. La pequeña iglesia no contenía más altares que el que estaba en el fondo y que se hallaba a la sazón adornado con un Belén. Las paredes por todas partes estaban lisas y entonces los vecinos las habían decorado profusamente con grandes ramas de pino y de encina, con guirnaldas de flores y con bellas cortinas de heno salpicadas de escarcha. Noté además que, contra el uso común de las iglesias mexicanas, en esta había bancos para los asistentes, bancos que entonces se habían duplicado para que cupiese toda la concurrencia, de modo que ninguno de los fieles se veía obligado a sentarse en el suelo sobre el frío pavimento de ladrillo. Un órgano pequeño estaba colocado a la puerta de la entrada de la nave, y pulsado por un vecino iba a acompañar los coros de niños y de mancebos que allí se hallaban ya, esperando a que comenzara el oficio. El altar mayor era sencillo y bello. Un poco más elevado que el pavimento, lo dividía de este un barandal de cantería pintado de blanco. Seguía el altar en el que ardían 4 hermosos cirios sobre candeleros de madera, y en el fondo estaba el nacimiento, es decir, un portalito rústico con las imágenes bastante bellas de San José, de la Virgen y del Niño Jesús, con sus indispensables mula y toro, y pequeños corderos, todo rodeado de piedras llenas de musgo, de ramas de pino, de encina, de parásitas muy vistosas, de heno y de escarcha, que es como se sabe el adorno obligado de todo altar de Nochebuena. Tanto este altar como la iglesia toda estaban bien iluminados con candelabros, repartidos de trecho en trecho y con 2 lámparas rústicas pendientes de la techumbre. A las 12, y al sonoro repique abuelo de las campanas y a los acentos melodiosos del órgano, el oficio se comenzó. El cura, revestido con una alba muy bella y una casulla modesta, acompañado de 2 acólitos vestidos de blanco, comenzó la misa. El incienso, que era compuesto de gomas olorosísimas que se recogían en los bosques de la tierra caliente, comenzó a envolver con sus nubes el hermoso cuadro del altar. La voz del sacerdote se elevó suave y dulce en medio del concurso, y el órgano comenzó a acompañar las graves y melancólicas notas del canto llano, con su acento sonoro y conmovedor. Yo no había asistido a una misa desde mi juventud, y había perdido con la costumbre de mi niñez la unción que inspiran los sentimientos de la infancia, el ejemplo de piedad de los padres y la fe sencilla de los primeros años. Así que había desdeñado después asistir a estas funciones, profesando ya otras ideas y no hallando en mi alma la disposición que me hacía amarlas en otro tiempo. Pero entonces allí, en presencia de un cuadro que me recordaba toda mi niñez, viendo en el altar a un sacerdote digno y virtuoso, aspirando el perfume de una religión pura y buena, juzgué digno aquel lugar de la divinidad. El recuerdo de la infancia volvió a mi memoria, con su dulcísimo prestigio y con su cortejo de sentimientos inocentes. Mi espíritu desplegó sus alas en las regiones místicas de la oración y oré como cuando era niño. Parecía que había rejuvenecido. Y es que cuando uno se figura que vuelven aquellos serenos días de la niñez, siente algo que hace revivir las ilusiones perdidas, como siente nueva vida las flores marchitas al recibir de nuevo el rocío de la mañana. La misa, por lo demás, nada tuvo de particular para mí. Los pastores cantaron nuevos villancicos, alternando con los coros de niños que acompañaban el órgano. El cura, una vez concluido el oficio, vino a hacer en lengua vulgar, delante del concurso, la narración sencilla del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús. Supo acompañarla de algunas reflexiones consoladoras y elocuentes, sirviéndole siempre de tema la fraternidad humana y la caridad. Y se alejó del presbiterio, dejando conmovidos a sus oyentes. El pueblo salió de la iglesia y un gran número de personas se dirigió a la casa del alcalde. Yo me dirigí también allá con el cura. Hasta aquí la tercera parte de esta lectura. Los espero en el siguiente episodio para descubrir juntos cómo continúa la historia. Hasta la próxima.